Muy buenas a todos, sean bienvenidos al Átomo Viajero. El día de hoy nos iremos a un sitio impresionante de Costa Rica, localizado en Guatuso, Alajuela, caracterizado por una belleza impensable, por tener unos senderos súper cautivadores, los cuales están inmersos en una vasta vegetación, permitiéndonos impresionarnos mientras caminamos, y todo lo anterior como preparación del acto final, en donde apreciaremos el río más hermoso de Costa Rica. Sean bienvenidos al Parque Nacional Volcán Tenorio, sean bienvenidos a Río Celeste. Bueno, ya entrando al Parque Nacional empieza una caminata de 1,5 kilómetros para llegar a las gradas, que nos direccionarán a la impresionante catarata de 30 metros aproximadamente del Río Celeste. 252 escalones tendremos que bajar, suele estar muy resbaloso por las lluvias, por lo que es imprescindible caminar despacio y con precaución. Y ya bajando solo queda deslumbrarnos con esta maravilla de la naturaleza. Este color celeste pareciera otro planeta. De hecho, las personas antes era tanto lo asombradas que estaban que surgió una leyenda local que dice que cuando Dios terminó de pintar el cielo, lavó los pinceles en el agua de este río y de ahí su color. Hubo mucho estudio en base a este fenómeno, no obstante fue hasta el 2013 que salió una respuesta. Ahora en breve que vayamos a los teñeros les explicaré detalladamente cómo funciona este proceso. Sin dudas este sitio es maravilloso, es increíble lo espectacular que la naturaleza es capaz de brindar, pero bueno, continuemos con el recorrido. Regresando al punto donde se empezó a bajar las gradas, a mano izquierda continúa el sendero con rumbo a la Laguna Azul y posteriormente a los Teñeros. La Laguna Azul es muy bonita, ya es estar mucho más cerca de esta agua tan peculiar y por supuesto es una parada obligatoria antes de ir a los Teñeros. De las gradas a la Laguna Azul, el sendero en parte se vuelve complicado debido al mal estado del mismo y que es prácticamente pura cuesta. No obstante, siguiendo el camino a los Teñeros, el camino ya se vuelve más estable. Bueno, llegamos a los Teñeros, llegamos al punto estrella, el lugar que permite que nos impresionemos más con este sitio. Acá vemos el momento exacto en donde dos ríos normales se cruzan y misteriosamente se fusionan, otorgando un color tan peculiar. Ya realmente no es un misterio, ya se tiene una respuesta y sería la siguiente. Gracias a muestras en los ríos en cuestión, el Buenavista, este que ven por acá, y el Quebrada Agria, que sería este que viene por arriba, y finalmente el río Celeste en sí, muestras que se tomaron por investigadores de las universidades de Costa Rica y la Nacional, se llegó a la conclusión que este misterioso color se produce por la propia composición del agua del río. En el río Buenavista hay unos minerales llamados aluminisilicatos, con un tamaño de partícula específico de 184 nanómetros. Por el otro lado, el Quebrada Agria es un río ácido con un pH que sería una medida de acidez de aproximadamente 3. Entonces esta situación hace que los aluminosilicatos del río Buenavista crezcan de los 184 nanómetros que les comenté previamente a 566, y gracias a un modelo matemático se permitió saber que ese aumento se encarga de dispersar luz, la luz solar, principalmente la luz que se encuentra en la región de los azules del espectro visible. Y bueno, de ahí este color tan peculiar que no es más que un efecto óptico. Simplemente impresionante una vez más, como se dice por ahí, caprichos de la naturaleza que permiten apreciar escenarios majestuosos. Sin dudas les recomiendo plenamente este lugar, la van a pasar muy bien. Si les gustó el video les agradezco me regalen un me gusta, si no están suscritos suscríbanse por favor y déjenme saber en los comentarios qué les pareció este lugar. ¿Lo han visitado? ¿Cómo les fue? Y si no lo han hecho les gustaría hacerlo, cuéntenme todo en los comentarios. Pero bueno, me despido, sin más, espero tengan un maravilloso día y hasta la próxima.